Y durante más de 2 meses el doctor conoció la paz. El 8 de enero, Utterson cenó en casa del doctor con un pequeño grupo de invitados. Lanyon también estuvo ahí. El rostro del anfitrión no había dejado de mirar del uno al otro, como en los viejos tiempos, cuando formaban un trío de amigos inseparables. El 12 y de nuevo el 14, la puerta permaneció, sin embargo, cerrada para el abogado. El doctor se ha encerrado en casa, dijo Paul, y no recibe a nadie. Tan pronto como llegó a su casa, Utterson se sentó y escribió a Jekyll, quejándose de su exclusión de la casa y preguntando la causa de aquella lamentable ruptura con Lanyon. Y al día siguiente recibió una larga respuesta, en términos con frecuencia extremadamente patéticos y en ocasiones con un sentido obscuramente misterioso. La pelea con Lanyon era irremediable. No culpo a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero comparto su opinión de que nunca debemos volver a vernos. Una semana después, el doctor Lanyon cayó en cama y en poco menos de 15 días estaba muerto. La noche después del funeral, que lo afectó terriblemente, Utterson cerró con llave la puerta de su estudio. Se sentó en él, a la luz de una melancólica vela, y extrajo y depositó delante de él un sobre manuscrito dirigido a él y sellado con el sello de su amigo muerto, confidencial, para ser leído solo por J.G. Utterson y, en caso de su fallecimiento, para que se destruya sin ser leído. Rezaba de forma muy enfática y el abogado temió conocer su contenido. Hoy he enterrado a un querido amigo, pensó. ¿Y si esto me hace perder otro? Y luego maldijo su miedo, calificándolo de deslealtad, y rompió el sello. Dentro había otro sobre, igualmente sellado, y en él había escrito: para no ser abierto hasta después de la muerte o la desaparición del doctor Henry Jekyll. Utterson no pudo dar crédito a sus ojos. Sí, decía desaparición. Aquí también, como en el descabellado testamento que hacía ya tiempo había devuelto a su autor. Se reflejaba la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecía claramente señalado. Pero en el testamento esa idea había surgido a siniestra sugerencia de aquel hombre, Hyde. Había sido puesta ahí con un propósito tan claro como horrible, escrita por la mano de Lanyon. ¿Qué significaba? Sintió una curiosidad tan grande que le hizo pensar en aquel caso omiso de la voluntad del médico y llegar de inmediato al fondo de aquellos misterios. Pero el honor profesional y la fe depositada en él por su fallecido amigo eran obligaciones demasiado fuertes, así que el sobre volvió a dormir en el fondo de su caja fuerte, particular. Pero una cosa es mortificar la curiosidad y otra conquistarla. Y puede dudarse de que, a partir de aquel día, Utterson deseara el contacto de su amigo superviviente con la misma ansiedad. Pensaba cariñosamente en él, pero sus pensamientos eran inquietos y temerosos. Acudía a visitarle, por supuesto, pero en parte se sentía aliviado cuando le negaban la entrada. Tal vez, en el fondo de su corazón, prefiriera hablar con Paul en el umbral de la puerta delantera y rodeado por el aire y los sonidos de la ciudad abierta, antes que ser admitido
a aquella casa de reclusión voluntaria y sentarse y hablar con su inescrutable recluso. De hecho, Paul no tenía noticias muy agradables que comunicar. Parecía que el doctor permanecía confinado, ahora más que nunca, en el gabinete encima del laboratorio, donde a veces incluso dormía. Estaba completamente abatido. Cada vez permanecía más silencioso. No leía. Parecía como si tuviera algo en mente. Utterson llegó a acostumbrarse de tal modo al carácter invariable de aquellos informes que poco a poco fue espaciando la frecuencia. Ocurrió que un domingo, cuando Mr. Utterson daba su habitual paseo con Mr. Enfield, sus pasos les condujeron de nuevo hasta aquella callejuela, y cuando pasaron junto a la puerta, ambos se detuvieron para mirarla. Bueno, dijo Enfield, por fin terminó la historia. Ya no volveremos a ver a Mr. Hyde. Espero que no, dijo Utterson. Le he dicho alguna vez que lo vi en una ocasión y que compartí sus sentimientos de repulsión. Era imposible una cosa sin la otra, admitió Enfield. Y por cierto, supongo que me tomaría por un tonto por no saber que esta era la puerta de atrás de la casa de Mr. Jekyll, y en parte fue culpa suya el que finalmente lo descubriera cuando lo hice. ¿Así que lo descubrió de veras?, exclamó Utterson. Si es así, podemos entrar en el patio y echar un vistazo a las ventanas. A decir verdad, estoy un tanto intranquilo por el pobre Jekyll, y tengo la sensación de que, incluso desde fuera, la presencia de un amigo podrá hacerle bien. El patio era muy frío y un tanto húmedo. Lo había invadido un crepúsculo prematuro, aunque el cielo, muy por encima de sus cabezas, todavía brillaba con el atardecer. La central de las 3 ventanas estaba entreabierta, y sentado en el interior junto a ella, tomando el aire con una infinita tristeza en el semblante, como un desconsolado prisionero, Utterson vio al doctor Jekyll. ¡Hey, Jekyll!, gritó. Espero que esté mejor. Estoy muy hundido, Utterson, muy hundido, respondió el doctor con voz melancólica. Esto ya no va a durar mucho, gracias a Dios. Está usted demasiado tiempo dentro de casa, dijo el abogado. Debería salir, activar la circulación, como hacemos Mr. Enfield y yo. Este es mi primo Mr. Enfield, doctor Jekyll. Vamos, tome su sombrero y dé una pequeña vuelta con nosotros. Es usted muy amable, suspiró el otro. Me gustaría mucho, pero no. Es completamente imposible. No me atrevo. Pero de veras, Utterson, me alegro mucho de verle. Es realmente un grato placer. Les pediría a Mr. Enfield y a usted que subieran, pero el lugar no está en condiciones. Entonces, dijo el abogado, con simpatía, lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí abajo y hablar con usted desde donde estamos. Eso es precisamente lo que iba a atreverme a proponerles, respondió el doctor con una sonrisa. Pero apenas había pronunciado las palabras cuando la sonrisa se borró de su rostro y fue reemplazada por una expresión de terror y desesperación tan abyecta que heló la sangre de los 2 caballeros de abajo. Solo lo vieron por un momento, porque la ventana se cerró al instante.